Vamos a trabajar un poquito acerca de qué sucede en su experiencia con las nuevas generaciones, quienes se vienen integrando en las empresas familiares. Cuéntanos un poquito, Alfon. Fuimos trabajando, cómo ingresan los hijos, qué imagen les damos en la casa, tiene que ver mucho con el deseo de participar. Y pienso que tal vez, aun cuando no lo hayan decidido desde chico, tiene que ver con el deseo de ver que sea un lugar amable para poder entrar. Luego trabajamos un poco con Diego acerca de su experiencia, que le hubiese gustado aprender y conocer con anticipación a su trabajo en una empresa familiar. Y ahora, bueno, con Alfonsina podemos trabajar un tema un poco más práctico, tal vez. Vamos a ir adelantando un tema más práctico acerca de ciertas herramientas que ustedes pueden implementar en la integración. Bueno, gracias Inés, buenas tardes a todos. Y la verdad es que este tema del ingreso de las nuevas generaciones es el tema que quizá preocupa a las empresas familiares, ¿no? Y me parece que lo primero que tenemos que hacer en este caso es derribar un mito. Porque yo creo que Diego y quienes están escuchando y forman parte de una empresa familiar coincidirán, y seguramente les ha pasado, de escuchar gente que por ahí conversando les dice: claro, vos podés hacer tal o cual cosa porque trabajás en la empresa familiar, o cuando uno comenta los problemas o las distintas situaciones que se dan. Diego asiente acá al lado mío. O cuando uno comenta las situaciones complejas que se dan, bueno, te dicen, bueno, y encima te quejás, vos que tenés una empresa, ojalá yo lo hubiera tenido y aseguro de esa manera no solo mi trabajo, sino también el futuro de mis hijos. Y lo cierto es que, ¿por qué digo que es un mito? Porque realmente estas versiones que suele tener la gente que no forma parte de una empresa familiar, ven los beneficios que tiene trabajar en ella, ¿no? Y esos beneficios son reales y dependiendo de la persona pueden ser desde, si te gusta viajar, tomarte un viernes o un lunes o los dos y así y generarte un fin de semana largo. O tener, si tenés hijos, la flexibilidad de ir al acto del colegio o a las reuniones de padres. Y sí, son beneficios, obviamente, tienen que ver con el trabajo en la empresa familiar. Sí, como tú dices, estos beneficios son reales y no tenemos por qué ocultarlos como si no existieran. Sin embargo, muchas veces nos sentimos incluso culpables. Pero es un aspecto, este es un aspecto que podemos decir luminoso, o es una de las ventajas de trabajar en una empresa familiar. Como todo en esta vida tiene ventajas y desventajas. Esta es una ventaja para quienes trabajamos en una empresa familiar, pero no todo es de esta forma, ¿verdad, Alfon? Exactamente, y por eso digo que es un mito, ¿no? Porque el que lo ve de afuera ve esos aspectos, pero no ve los otros, que son los que, como decía Inés, son menos luminosos. Por ejemplo, ¿no? Por mencionar solo algunos, pero trabajar en una empresa familiar 8 horas es una utopía. O sea, la empresa familiar... ¿Qué dices, Diego? ¿Cuánto trabajas? Y la última semana creo que fueron 12 horas por día. Sí, es un trabajo full life. Sí, totalmente. De 8 a 8, agrega Diego. Y cuando estás en tu casa sigues pensándolo. Sí. Totalmente. Y eso sin mencionar las dificultades relacionales que tiene trabajar con gente tan cercana y tan querida para uno, ¿no? Entonces, parte de esto que hemos llamado el mito en este caso, es justamente esto, ¿no? Triunfar en la empresa familiar es mucho más complejo, requiere muchas más habilidades que triunfar en una empresa o en una organización no familiar. Realmente tomar conciencia de esto definitivamente es un primer paso para lograr una incorporación exitosa de las nuevas generaciones. Con esto no queremos decir que haya que ser concesivos porque, bueno, tengámosle paciencia, es mi hijo, es mi sobrino, esperemos que... No se trata exactamente de esto. Lo que les queremos comentar es que es necesario trabajar en brindar ciertas condiciones para el éxito de una integración eficiente, considerando las ventajas y las desventajas, es decir, como decía Alfonsina, los aspectos luminosos y los menos luminosos de trabajar en un negocio de familia. Bueno, retomando lo que estábamos charlando con Alfonsina, es el tema de cuáles son las consideraciones o qué es lo que es necesario trabajar para generar las condiciones de éxito en integración de nuevas generaciones. Cuando queremos que nuestro hijo, nuestro sobrino, no solamente queremos, sino que también él está deseoso de entrar, ¿qué condiciones nos vemos obligados a generar para que tengan mayores probabilidades de éxito esta integración? Sí, integrar nuevas generaciones requiere trabajo. O sea,
improvisar en estas cuestiones, ¿no? Que también era una de las recomendaciones que Diego daba en el bloque anterior, no improvisemos, no entremos sin hablar por lo menos de algunas cosas. O sea que lo ideal es ser preventivos. Hay distintas maneras de ser preventivos, ¿no? Nosotros en este espacio hemos hablado mucho de protocolo familiar como una herramienta que facilita esto, ¿no? Facilita la generación de normas. Y el protocolo, obviamente, todos los protocolos de empresas familiares, estos días, todos, tienen un capítulo dedicado a la integración de nuevas generaciones a la empresa. Pero de todas maneras, esto no quiere decir que sin un protocolo es imposible generar una integración exitosa de nuevas generaciones. Obviamente hay distintas cosas que se pueden tener en cuenta. Lo esencial es, como decíamos recién, conversarlo. Perdón que te interrumpa, Sí. pero ya que está Diego, ¿en tu caso se previó? ¿Tuvo prevista la integración? Es como les comentaba, Se vino dando. se fue dando y bueno, desde el momento en que me lo propusieron hasta que ingresé fue muy breve. Entonces, por eso es que también quizá el resto de la familia no procesó esa decisión. Pero bueno, igualmente siempre hay una aceptación. Hay que ver si no se da ese falso consenso o, bueno, que Andy vemos a ver qué pasa. Y siempre hay una mejor forma. Claro. Sí, así como lo planteas, cuando se dieron cuenta ya estaba No, adentro y adentro. no me podían echar. pero bueno. Cuéntanos un poquito, Alfonsina, de qué podríamos mencionar como diferentes aspectos que es necesario tener en cuenta para la integración. Ordenada, preventiva. Bueno, vamos a ver algunos ejes rapidito porque nos corre el tiempo, pero básicamente hablábamos de la importancia de las conversaciones. Y en estas conversaciones es importante escuchar a las nuevas generaciones y tomar en cuenta cuáles son sus iniciativas. Y esto, si bien parece algo de sentido común, en las empresas familiares que además han tenido éxito, escuchar nuevas propuestas y cambiar métodos que se vienen por ahí sosteniendo desde hace muchos años no es tarea fácil. Entonces requiere un esfuerzo, requiere un trabajo, escuchar esto y sobre todo vencer el prejuicio de porque son jóvenes, porque no conocen la empresa, porque les falta madurar algunas cosas. Porque de hecho, y esto es algo que Jorge Ambra, que es el director del club, siempre menciona, una de las secretos del consultor es justamente tener una mirada externa que entra y sale de distintas empresas, ¿no? Las nuevas generaciones que por ahí miraron el negocio más de afuera pueden aportar esta mirada externa que permite identificar oportunidades donde quienes están adentro todo el tiempo trabajando, bueno, no las pueden advertir con tanta facilidad. Una segunda sugerencia que podemos dar es justamente darle soporte a estos proyectos, a estas sugerencias, a estas nuevas alternativas. Por supuesto hay que tomar los recaudos, hay que acotar riesgos, hay que analizarlo. Por eso también por ahí es conveniente que se trabaje con algún tutor que esté más cerca de las personas que se están incorporando. Pero una vez que se incorporan y una vez que se les da un espacio para plantear ideas y se analizan y se aprueban, también tienen que tener el respaldo, tanto político como económico, para llevarlas adelante. Una tercera sugerencia y recomendación es trabajar mucho también sobre las habilidades de gestión de estos conductores. Y cuando hablo de habilidades de gestión no me refiero solo a lo académico, sino a este hacer que tiene que ver con la gestión de proyectos. La idea, y en esto hay un artículo de Jorge Ambra que les recomiendo que busquen en el blog, que se llama Los 7 principios de la educación SIUX, la idea es justamente generar un mecanismo de desarrollo a partir de proyectos pequeños y progresivamente más complejos, de manera que la persona pueda ir tomando confianza e incrementando sus capacidades de gestión. Y una última sugerencia es obviamente monitorear esto con reuniones que vayan comunicando y permitan la coordinación de estas acciones, porque siempre que un grupo humano se agranda, tiende a descoordinarse. Entonces también requiere mucho trabajo de seguimiento y de sostén de estas nuevas generaciones que están empezando a funcionar en la empresa.
Así que de esta forma podríamos resumir entonces, Alfonsina, que algunos ejes que es necesario tener en cuenta para la integración de las nuevas generaciones está brindar una apertura a las iniciativas, generar el soporte necesario, desarrollar las habilidades de gestión de los sucesores y sobre todo la comunicación y la coordinación de acciones, ¿verdad? Exactamente, sí. Clara síntesis para que tomen nota. Bueno, de esta forma tenemos ya algunas claves, justamente como dice Alfonsina, para que tomemos nota acerca de cómo hacer una integración efectiva. Y cuéntame un poquito, Alfonsina. Paula, ahora llegamos ya a la última parte de nuestro programa y nos han llegado... Exactamente, justamente te iba a pedir la palabra porque ya son muchos los que se han comunicado vía Facebook con el Club Argentino de Negocios de Familia. Y hay una consulta que está relacionada al tema que hoy estamos desarrollando. Federico nos cuenta que tiene 26 años y que desde hace 2 años está trabajando en la empresa que es de su papá y sus tías. A pesar de que asumió nuevas responsabilidades, no se siente preparado para tomar mayores responsabilidades, ya que siente que muchas de las personas que trabajan en la empresa lo ven aún como el hijo, como el sobrino, es decir, lo ven como un chico y no le hacen caso. ¿Qué puede hacer Federico? Aparte de asociarse al Club Argentino de Negocios de Familia, como también lo hizo Diego, ¿no? Bueno, además de invitarlo a Federico a que venga. Me parece que en este caso que él está planteando hay básicamente una cuestión de liderazgo, ¿no? Esto que él dice de me ven chico, no me hacen caso, tiene que ver con la capacidad de generar influencia. Generar influencia, porque aparte es interesante lo que él cuenta, lo complejo de la integración de jóvenes a las empresas familiares es que tienen que generar una influencia, un liderazgo informal, hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados, es decir... Exactamente, con sus pares de generación, ¿no es cierto? Con sus pares de generación. ¿Cómo le ha ido a Diego? ¿Cómo te fue, Diego? Que tiene a 7 pares afuera de la empresa, ¿no? Sí, bueno, cuando ingresé en la empresa fue de alguna manera lo que comentaban recién, de ir de a poco, de ir con pequeñas tareas, ir demostrando que uno hace las cosas bien, que uno está preparado, que uno también se capacita, porque yo venía de un rubro que no tenía nada que ver con la salud, entonces formarme en lo que tiene que ver con la gestión de la salud, ir involucrándome en diferentes aspectos de la empresa, e ir detectando. Bueno, lo que me ocurrió a mí es que fui detectando muchísimas tareas y actividades para poder mejorar. Entonces, cada una de ellas que yo podía detectar, no solamente le buscaba una solución, sino trataba de buscar una solución de poder medir el resultado. Entonces, bueno, todo eso me ayudó mucho a poder integrarme de a poco, de manera progresiva, de manera creo que exitosa. Qué interesante esto que dice él de medir el resultado, porque significa que avanzabas con objetivos claros. ¿No? Eso. Y con esta experiencia de Diego, ¿cómo podríamos resumir entonces nuestra sugerencia, Alfonsina, para Federico? Nuestra sugerencia para Federico. Bueno, a ver, vamos a tratar de ser sintéticos porque estamos terminando. Pero básicamente se trata de generar liderazgo. En primer lugar, tomar conciencia, ¿no? Me parece que es el primer paso. Saber que cuando uno ingresa a la empresa familiar va a tener que influir sobre la generación anterior, o sea, sobre su papá, sus tíos, su mamá, sobre pares, no solo familiares, sino no familiares, gente que trabaja en la empresa y que de alguna manera quizás le tiene temor porque es el hijo del dueño, y entonces si le digo, no le digo, o qué le digo, y sobre gente que quizás es también mayor que él y está en la empresa desde que se inició. Entonces, de alguna manera, me parece que lo que cuenta Federico es, me ven como el nene que venía hace 10 años a jugar. Y ahora soy otra cosa. Entonces, esto requiere capacidad de liderazgo, ¿no? Y requiere con una metodología similar a la que conversábamos recién para desarrollar las habilidades de gestión, ponerse a funcionar en esto, porque el liderazgo también es una habilidad de gestión. Entonces, empezar de a poquito a tener experiencias sucesivas en las que puede ir tomando proyectos que le permitan ir ganando influencia y respeto del entorno. De todas maneras, como una recomendación adicional, nosotros en el club que pensamos en la empresa familiar, tenemos un programita orientado a la gestión y acompañamiento de los jóvenes, que se llama PAC Junior. Ahí trabajamos específicamente de manera aplicada
herramientas, técnicas y prácticas de liderazgo, de manera que para quien asiste no es como ir a un curso de liderazgo, sino que es justamente encontrar herramientas adaptadas a su realidad y a la empresa en la que él se inserta. O sea que lo invitamos. Qué interesante. ¿Y estos programas cuándo se generan? ¿Cuáles son las fechas para poderlas brindar y de esta forma que se puedan acercar? Estos programas están iniciándose a mediados de año. Les sugerimos que visiten la página web para tener las fechas y más información, o que se contacten, nos llamen y telefónicamente aclaramos todas las dudas e inquietudes que puedan tener.